Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros, nos cabe la grata satisfacción y también, bueno, pues de alguna manera el orgullo de que nos acompañe, les va a acompañar esta semana en sus distintas ediciones y en las redes sociales, un querido amigo, como decía, y un actor de gran prestigio, joven a pesar de ello, que es valdepeñero y que estuvo en el acto de la exaltación del vino nuevo y anochecer poético convocado por el Trascacho. ¿Quién es? Pues ya pueden adivinar, Manuel Moya Carramolino. Y está aquí porque se lo habíamos solicitado y consideramos que era un momento idóneo, coincidiendo, ya digo, en pasado, de esa exaltación del vino nuevo y anochecer poético. Manuel, pues gracias por querer acceder a la petición que te hice, además de manera rápida y aprovechando que venías a Valdepeñas, y encantados de estar aquí contigo. Igualmente, un placer charlar contigo. Bueno, Manuel, que ahora reside Manolo en Madrid, pero como he dicho, naces en Valdepeñas. Sí. ¿En qué zona vivía la familia, Manolo? Pues cuando nací, la familia vivía en la calle Córdoba, a mitad de calle más o menos, en el número 21, luego cambió al 33, y ya acabando el colegio nos mudamos al Parque de las Infantas, y ya ahí está la casa de la familia. El colegio, tú lo has nombrado, Manolo, ¿cuál fue el que comenzaste tus estudios? Empecé en el Lorenzo Medina. Quizá por cercanía, aunque estabas a tiro de piedra del de Juan Alcaide. Sí, Juan Alcaide, también estaba cerca Jesús Baeza, no sé muy bien qué pasó, pero me asignaron ese, y la verdad que feliz de haber dado en ese colegio. ¿Y con cuántos años fuiste? Empecé con 3 allí, hasta los 12, que ya cambiaste. Sí. Bueno, y en ese periodo, Manolo, ¿qué recuerdos tienes de tu estancia en ese colegio Lorenzo Medina Bataneros? Pues recuerdos, diría que casi presentes, porque todavía conservo amigos de esa época, entonces como que siempre estar ligado a ese colegio y bueno, cuando vengo y me cruzo, pues recuerdo a doña Manoli, don Pedro, que ya falleció, pero don José Antonio, tengo recuerdos de profesores y son muy buenos recuerdos, la verdad, porque ahí fue donde empecé a hacer muchas cosas de las que hago ahora. Ahí empecé a hacer teatro, empecé a jugar a baloncesto, entonces los recuerdos siempre son bonitos de ese colegio. Claro que sí. ¿Y los recuerdos del barrio donde empezaste a dar tus primeros pasos? Calle Córdoba, emblemática de Valdepeñas, ubicada en el populoso barrio de Cachiporro, parroquia Santa María Magdalena. ¿Qué recuerdos tienes, Manolo, de aquella época? Pues recuerdo que era una calle muy viva, o sea, tenía mucha actividad porque teníamos enfrente el almacén de los coches de una autoescuela, estaba Arnelio con la flota de las ambulancias, los supermercados, había siempre como mucha actividad. ¿Mucho movimiento? Sí, mucho movimiento en la calle y también había como mucha hermandad de los vecinos. O sea, recuerdo siempre salir a la calle y si tenías prisa, fatal, porque siempre te enredaba alguien y es que había como mucha comunidad. Eso sí tengo ese recuerdo, de estar siempre con los vecinos y las vecinas hablando, comentando cosas, sí. ¿Que eso ya se ha perdido? Pues prácticamente sí, vamos, yo desde que estoy en Madrid llegas y eso ya no existe prácticamente, es raro que consigas eso.
Y sí, esa cosa de la gente en la calle también en verano, ¿no? De Sí. salir al fresco. Ahora parece ser que se va recuperando otro poco, yo no sé Bueno. si porque hace mucho calor. No hay más remedio. Pero sí, esa cosa creo que se ha perdido un poco y, bueno, es bonita recordarlo, pero creo que sería más bonita que volviera a pasar, ¿no? Que los vecinos fueran Sí, que se vecinos, recuperara sí. esa tradición. Sí, como de sentir el vecino, no familia, pero casi, era como muchas familias haciendo una gran familia y eso era bonito. Claro. Sí, Era más que una vecindad, era una gran familia, como tú dices, Manuel. sí. Bueno, y entonces, luego durante tu estancia en el colegio, es cuando os mudáis allí al Parques Infantas. Si mal no recuerdo, creo que estaba o empezando o a mitad de sexto de primaria, que ya es el último curso, y ahí fue cuando nos mudamos. Creo que era Semana Santa o algo así. Creo que ahí ya nos mudamos ahí al parque. ¿Y continuaste entonces asistiendo lo que te quedara a Lorenzo Medina? Sí, porque lo hablamos y era bueno cambiar, pero como quedaba Poco solo el del último curso, claro. no merecía la pena. Y parte del curso. Sí, Bueno, y entonces, Manuel, encaminas tus pasos a la Avenida Estudiantes, concretamente al Instituto Bernardo Balbuena, Sí, ¿verdad? así es. ¿Por algún motivo especial elegiste ese? pues empecé a preguntar a gente que había ido y algunos tíos míos habían estado allí y me dieron como muy buenas referencias y elegí ese vamos, tenía desconocimiento de todos, Claro. pero me dieron muy buenas referencias de él y, bueno, de esto que te da como buena espina y lo elegí. Y notarías, acusarías el cambio del colegio al instituto, Sí, claro. obviamente, porque al instituto llegas ¿con cuántos años? ¿Con 14 por ahí? Pues no, ¿Antes? Con 12 o 13. 12 o 13. Porque los cumplo en junio, entonces yo creo que en septiembre empezaría ya con los 13. Sí. Y el cambio es duro porque, claro, sales del colegio siendo el mayor y llegas al instituto a ser el pequeño otra vez. Entonces ahí hay algo como, bueno, se destartala un poco tus esquemas y tienes como que volver a empezar de nuevo con asignaturas más complejas, ¿no? Siempre Claro. recuerdo como que en los 2 primeros años de instituto yo no acababa de encontrar como el sitio, ¿no? Pero bueno, encontré gente maravillosa y el centro, la verdad que no sé cómo serán los otros, pero el Balbuena es como que te arropa mucho, es muy amable y yo recuerdo momentos muy bonitos allí también. ¿Y qué recuerdos tienes de algunos profesores, director, directora en concreto? Pues Manolo? cuando yo entré estaba de director Luis Madrid ¿Mm? y recuerdo mucho un profesor que tuve de lengua y literatura, Juan José Malagón. Que era Valdepeñero, ya fallecido. Sí, y Malagón Golderos. recuerdo que iba fumando pipa por el pasillo. Me acuerdo de él y de su olor a pipa y es como, y salías al pasillo y decías, ya está por aquí Malagón porque ya está oliendo a pipa. Y recuerdo la manera en que nos enseñaba literatura y lengua, lo hacía con mucho cariño y mucha pasión y me acuerdo mucho de él. ¿Y te acompañaron en este viaje algunos compañeros del colegio? Sí. ¿Coincidisteis en la misma clase? En la misma clase, sí, con 3. Lo que pasa que creo que la mayoría fuimos al Balbuena. Lo que pasa que como ahí te van poniendo por apellido Sí, y tal, correcto. ahí empiezan ya como las primeras separaciones, ¿no? Y fue también un poco doloroso, ¿no?, de separarte de tus amigos. Sí, aunque estaban allí, pero estabais en aulas distintas. Sí, que luego te juntabas en los recreos y demás, pero sí es verdad que esa ruptura creo que es importante, ¿no? ¿Y en el instituto entonces cuánto tiempo permaneces, Manuel? Pues allí estoy de primero a cuarto de la ESO y luego también bachillerato. Que bachillerato me lo saqué en 3 años porque al finalizar parte de segundo me llamaron para una obra de teatro, entonces me dejé asignaturas y bueno, lo acabé al año siguiente. Es decir, que entre unas cosas ya tú estuviste ahí 7 o 8 cursos. 7 cursos. 7 cursos. Sí. ¿Ya en tu mente y en tu ilusión estaba el mundo del teatro? ¿Había ya despertado o no? Creo que había despertado, pero creo que yo no era consciente. Ya. O sea, porque llevaba desde los 7 años en el Colegio Lorenzo Medina haciendo musicales con el grupo que fundó el AMPA y creo que lo tenía dentro, pero creo que no era consciente y siempre hay una cosa que a mí me sorprendió, que fue el día que me di cuenta que yo podía dedicarme al teatro y ganar dinero.
como un trabajo normal. Sí, tenerlo como una profesión. Sí, yo lo tenía como ocio, era muy feliz, soy muy feliz haciéndolo, pero de repente hubo un día en que, claro, caí en la cuenta de que podía ganarme la vida haciendo teatro. Entonces, claro, de repente todos los esquemas me cambiaron porque yo quería, como hacía deporte, me gustaba también la docencia y ser docente en el ámbito del deporte me gustaba y era como una opción, pero claro, cuando me di cuenta que podía hacer teatro... diríamos que eso te tiró más. Sí. Que la docencia relacionada con el deporte. Sí. ¿Y te conectas o te metes dentro del grupo de teatro Lorenzo Medina, quizá por esa fecha, o no? No, mucho antes. O sea, yo en el grupo entro con... No, ya me refiero al colegio, lo que hacíais de pequeños y tal, sino con el grupo en sí, lo que conocemos hoy. Con el grupo yo, claro, como empezó con el AMPA y luego se transformó en el grupo, yo continué con ellos y fue en mi último año de bachiller cuando yo decidí que me iba a dedicar a ello. Que yo creo que gran parte de culpa de la buena la tiene el grupo, porque desde tantos años haciendo teatro, estando allí, hubo algo que sin duda... Yo muchas veces me lo he preguntado, digo, si de repente hubiera ido a Juan Alcaide o a Jesús Baeza, a otro colegio, digo, pues seguramente mi vida fuera otra. O no, no se sabe, pero yo creo que llegar a ese cole y encontrar ese grupo y que trabajaran en el teatro con esa pasión y ese cariño, creo que fue importante. Sí, y determinante de alguna manera, porque llevas tu razón, Manolo, porque si vas a otro colegio y eso no existe, pues te hubiera decantado por otro tipo de actividades. Claro. Como te ha gustado siempre la actividad física, pues quizá hubieran ido por ahí tus pasos. Sí. Bueno, y entonces desde muy joven te interesa el mundo de la interpretación, quizá por eso que acabas de comentar, porque lo viviste allí en el colegio donde estabas. Sí. ¿Y eso qué hiciste? ¿Apuntarte o alguien te vio maneras y dijo, pues Manolo para acá? No, recuerdo que hicieron una función en el antiguo Cine Parque. Sí, que todavía existía. Que existía y había como un pequeño escenario y recuerdo allí que hicieron... pequeño relativamente. Claro, ya tengo recuerdos vagos de eso. Era un escenario hermoso. Pues recuerdo que hicieron allí una representación, creo recordar, de Alicia en el País de las Maravillas. ¿El propio colegio? No, ya la Asociación de Madres y Padres lo organizaron. Y luego creo que al año siguiente fui a ver el musical que hicieron de La Bella y la Bestia. Me llevó una tía mía a verlo y de repente eso a mí yo sé que me impactó. Tengo ese recuerdo de tener creo que 7, 8 años y recuerdo ver eso y a mí me impactó. Y luego ya en el colegio, me acuerdo que estábamos en clase con doña Manoli y dijo que, bueno, que estaban buscando niños para el próximo montaje, tal y cual, y entonces fui, lo comenté en casa, me apunté y bueno, y ahí fue donde arrancó todo. ¿También participaste con el colegio, Manolo, en esas jornadas precisamente que organizaba el Trascacho? Si te suena, es que se celebraron en el Cine Parque. Eran jornadas de teatro escolar. Ya no me acuerdo de eso. No. Ahí ya me he perdido, no recuerdo. ¿Tú recuerdas de haber hecho representaciones del propio colegio? Sí. A lo mejor como final de curso o para Navidad o una cosa de esas. De esas recuerdo del colegio, que esas las llevaban los profesores, pero todos los años o cada año y medio el AMPA hacía... Sí. Vamos, yo empecé con el Jorobado de Notre Dame, luego hicimos Hook, luego vino el Rey León, fueron viniendo y eso era como aparte del colegio porque se ensayaba los fines de semana. El colegio prestaba la instalación. Como una actividad extraescolar, diríamos, pero bueno, que no tenía que ver nada tampoco con lo que era la docencia del colegio. No, estaba aparte era porque... ajeno. Sí, porque no quitaba horas docentes, nunca ha quitado horas, sino era el fin de semana y eso era muy bonito. Eso yo creo que a mí me despertó también como cariño a la comunidad, ¿no? y a lo que significa hacer teatro, que es hacer compañía, ¿no? Y es gente que, bueno, regalaba su tiempo y de repente veías a la familia entera llegar al colegio el fin de semana a ensayar y en vez de irse a lo mejor al campo o a hacer otra cosa, pues estaban ahí en el colegio encerrados un fin de semana ensayando. ¿Y qué te dijo tu familia cuando te vieron ya con ciertas dotes y sobre todo porque te inclinabas por este mundo del espectáculo en el aspecto teatral? Claro, pues hubo conversaciones en casa porque cuando estás entrando en bachillerato te hacen como una especie de encuesta para ver qué quieres hacer, qué bachiller te va a gustar, para dónde quieres dirigir los pasos, ¿no? Sí, son como unas jornadas orientativas que creo que le llaman y bueno, y ahí se me despertó como esta cosa de ser docente
con niños en el colegio de educación física. Y yo estaba con eso, yo decía, bueno, yo voy a estudiar magisterio infantil, estudio magisterio de educación física, hasta que fue un día rotundo que dije, no voy a hacer eso, voy a hacer esto. Yo nunca había comentado que quería ¿Estando estudiar. ya en el Bernardo Balbuena? Sí, yo nunca había comentado nada en casa que quería estudiar teatro, sino ellos sabían que me gustaba, que lo disfrutaba, pero yo nunca había comentado que quería... Lo otro sí lo habías comentado, Sí. lo de la docencia. Sí, entonces claro, fue la sorpresa, claro, y el desconocimiento, ¿no? Porque claro, nadie en casa había trabajado nunca como actor, no sabían si en eso se ganaba dinero, si no, entonces hubo un poco de pánico en la familia, hasta que bueno, por suerte ha salido bien la apuesta, pero sí recuerdo ese momento porque fue muy rotundo, llegar a casa y decir, no voy a estudiar eso, voy a estudiar esto. ¿Y tenías cuántos años para determinar eso? Pues 18, que fue Sí, como sí. el último año que hice de bachillerato y ya tenía que empezar a preparar matrícula y todo, y las pruebas de acceso y demás. Y con esa edad ya tienes que irte a algún sitio. Claro, Porque aquí tu etapa, diríamos, había terminado. claro, yo al querer decidir eso no tenía cabida. En Ciudad Real no había escuela de teatro, o sea, tenía que irme a Madrid o a otro sitio y estuve buscando, hice pruebas de acceso también en la Escuela de Arte Dramático de Murcia y en Madrid. Pedí los dos sitios y fui a hacer los exámenes a las dos. Y me fui a Murcia, creo que era a finales de agosto, me llamaron a los 2 días para decirme que me habían cogido y a la semana siguiente tenía las pruebas en Madrid. Y yo creo que había algo tan relajado en mí, sabiendo que me iba a ir ya a poder estudiar a un sitio, que yo creo a día de hoy que me salieron bien las pruebas en Madrid porque estaba tranquilo. Claro, porque si no contaba con lo de Murcia, ¿no? Claro, es como si Madrid me dice que no, sé que tengo Murcia. Tengo lo o de sea, Murcia, tenías algo ya asegurado. Sí, Bueno, ese salto a la capital de España lo hablaremos en la segunda parte. vale. Vamos a recordar, a ver, que tus aficiones, una de ellas, tú ya lo has dejado entrever, que es el deporte. En este caso te decantaste bastante, Manolo, por el baloncesto, ¿no? Sí. ¿Hacías otro deporte o no? No, bueno, Siempre el baloncesto. Baloncesto, o sea, en el colegio, en el instituto es verdad que practicas muchos deportes, pero así de algo extraescolar, solo baloncesto. ¿Y quién te llevó o qué te llevó al baloncesto? Pues fue cuando empezaron estas escuelas deportivas Ujú. que organizaba el ayuntamiento y que creo que organiza todavía. Sí, ¿no? sí, se mantienen, muy numerosa, en baloncesto es muy numerosa. Pues recuerdo que me llegó mi madre con un panfleto que podía rellenar y apuntarme a cosas. Y decidí apuntarme a baloncesto y a ajedrez. Que era como, decía, pero ¿por qué ajedrez? No sé qué me dio, pero me apunté al ajedrez y allí estuve también unos años. ¿En ajedrez? En ¿En la el club de ajedrez? ¿En la escuela de ajedrez? En la escuela de ajedrez que estaba en la Escuela de la Juventud, Sí, en el Centro de la Juventud. En la Casa de la Juventud. Eso es, y allí estuve unos años, sí. ¿Y de baloncesto? A ver, ¿qué te encuentras allí? ¿Con cuántos años llegas al mundo del Pues baloncesto? baloncesto creo que empiezo antes que en teatro, creo que empecé con 6 años. Con 6 años. Creo que son alevines, benjamines, Sí, no sí. sé cómo... Sí, la categoría es o pre-benjamín o luego ya benjamines y alevines. Sí, pues... Y me acuerdo que había tal número de gente que se entrenaba en el pabellón del Jesús Baeza. Ahí fue donde yo empecé a jugar al baloncesto y bueno, ya me fui apuntando, ¿Y quién andaba por allí? ¿Estaba ya Monchi y compañía? No, estaba Juanma. Juanma. Juanma fue mi primer entrenador y claro, eso era dentro de las escuelas deportivas y luego ya no sé en qué categoría ya entró como el club y ya era como el club el que se encargaba de eso y ya como que ibas pasando de categoría. Sí, ya pero... dependiendo de la categoría, obviamente. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Porque participaste en competición a nivel provincial, me imagino. Sí, competíamos a nivel provincial y creo recordar que luego con juveniles estuvimos en algún campeonato regional también, creo recordar. Con los juniors. Sí, pero sí, sobre todo era campeonatos provinciales, sí. ¿Y cuándo concluye tu etapa, Manuel? ¿Cuando te vas a Madrid? Creo recordar que un poco antes. Creo antes. que o el primer año de bachiller, el segundo año De bachiller. el segundo de bachiller, que lo hice de 2 años, repetí un año, pues creo que el primer año de ese segundo, creo que ahí lo dejé, porque ya el grueso de asignaturas era muy grande. Sí, ya no te permitía, ¿no? Sí, como me salió esto que te comentaba de una obra de teatro en Ciudad Real, pues ya no tenía tiempo
y ahí yo creo que también hubo algo de mí que se decantó más ya hacia el teatro que hacia el deporte. ¿Y el ajedrez? El ajedrez lo dejé mucho antes porque sí, me di cuenta que lo de estar sentado mucho rato no era lo mío. No. Y había algo muy bonito de estudiar jugadas y había algo muy bonito que aún recuerdo, que era el silencio, ¿no? Claro. De estar ahí. El silencio es la regla primordial, ¿no? Sí, y tengo esos recuerdos, pero es verdad que conforme avanzaba en los años, ya estar sentado a veces una hora, hora y media en cada partida, ya se me hacía cuesta arriba. Bueno, y para concluir esta primera parte, Manolo, vale. Cuando tú concluyes tu etapa en el Bernardo de Balbuena y ya tienes las cosas claras, haces la prueba en Murcia, haces la prueba en Madrid, desde entonces vives en Madrid, habitualmente, claro, cuando tienes que ir fuera a representar obras, pues no vives en Madrid. Tus padres entonces ya ven que lo tienes muy claro. Sí, sí, además decidido de no me pagáis la matrícula porque no lo voy a hacer. O sea, y había algo claro que yo sabía que si hacía eso iba a ser feliz. Algo me decía, no sé por qué, que tenía que Que tú eras un hombre de teatro. Sí. Algo me dijo, no sé por qué, y además es que recuerdo que la pelea fue feroz de decir, no, me voy a hacerlo. ¿Y ellos querían matricularte en magisterio? En magisterio, claro, era lo que yo les había dicho, que claro, iba a hacer esto, que entonces, claro, más que en no dejarme hacer lo otro, fue como la sorpresa, porque fue sin previo aviso, fue un día llegar a casa y decir, me voy a hacer esto. Entonces fue que entró de sopetón el torrente y les pilló pues desprevenido. Descolocado, sí. Claro. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo un hermano que está en Barcelona, es enfermero y está especializado es matrón y está allí en el hospital del Valdebrón, lleva allí ya creo que 3 o 4 años lleva allí. ¿Y es más joven que tú? Sí, 10 años y medio. ¿Y ha hecho allí su vida o de momento está allí? Él está allí, estudió en Granada y cuando empezó todo el COVID lo llevaron a un hospital a Coslada de refuerzo y estuvo en mi casa viviendo. O sea, viví el COVID, toda esa batalla la viví con él, estuvo en mi casa y estuvo en Coslada un tiempo, luego lo destinaron a la UBI aquí en Ciudad Real. Y cuando todo pasó, hizo su examen, como los médicos tienen el MIR, ellos tienen el EIR, pues hizo el EIR, sacó buena nota y pudo elegir el Valdebrón y está allí. Y en teoría se le acababa como el contrato de residente, pero empezaron como una serie de jubilaciones y bajas y ha conseguido un contrato allí, o sea que de momento permanece allí. Permanece allí. Bueno, pues esta semana, como hemos dicho al principio, estamos hablando con nuestro amigo y paisano Manuel Moya Carramolino, actor, que vamos a entrar a una segunda parte donde nos va a contar pues su trayectoria. Hasta aquí hemos sabido el impulso que él le da al mundo del teatro en contra de lo que parecía que iba a ser y él lo ha dicho, dice que acertó en esa decisión, a pesar de el disgustillo de la familia al decírselo de un día para otro. Entonces, ¿te parece, Manolo, que hagamos un paréntesis y volvamos enseguida? Perfectamente. Y seguimos hablando ahora ya, diríamos, cuando ya empiezas en plan profesional. Vale. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues emplazamos a todos los telespectadores adentro de breves instantes, tras este paréntesis. Pues ya estamos aquí de nuevo, hemos hecho un breve receso dentro del perfil valdepeñero que esta semana protagoniza alguien que, pues desde hace bastantes años nos une una amistad, que es Manuel Moya Carramolino, actor
valdepeñero, profesional, y en la primera parte hemos hablado un poco, bueno, pues de lo que eran los inicios que él ya tenía claro para marcharse primero a Murcia a hacer, bueno, pues el intento de aprobar, y luego ya en Madrid. Y en ambos casos pues fue positivo, porque el teatro lo lleva en sus venas. Bueno, Manolo, a ver, la carrera profesional, ¿cuánto te llevó el estar en Madrid? Porque tienes, como es natural, tu licenciatura. Sí. ¿En qué consiste esa licenciatura de interpretación textual? Textual, sí. La licenciatura consiste en que en la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, como tiene titulaciones públicas, pues tiene diferentes ramas. Allí puedes estudiar o dirección de escena, o escenografía, también dramaturgia, y la interpretación la dividen en dos ramas, en gestual y en textual, que realmente tienen muchas cosas en común, porque durante los 2 primeros años teníamos muchas asignaturas de cuerpo, pero es verdad que en tercero y cuarto gestual se centra más en el cuerpo, en la danza, en la acrobacia, y textual pues más en la palabra. Y es un poco la diferenciación que hay entre las ¿Cuánto ramas. tiempo te lleva eso? Pues la carrera son 4 años y empecé en 2006, empecé el primer curso, y cuando estaba estudiando tercero tuve la suerte de que me llamaron para 2 trabajos, entonces tuve que parar los estudios y acabar un año después. En vez de 2010 acabé en 2011. Mientras tanto, que ibas evolucionando y que te veía tu familia contento, ¿qué te decían? Pues claro, la alegría fue enorme y muy temprana, porque al acabar primero, bueno, yo estaba súper contento de estar en Madrid. Yo nunca, claro, no sabía lo que era el concepto de una escuela de teatro. Entonces, de repente estar allí encerrado en esas aulas, con grandes maestros, claro, de repente yo nunca hubiera imaginado algo así. Entonces... ¿Tú crees que las aulas o la docencia era de otra manera? ¿O qué? Claro, es como yo no sabía muy bien cómo se podía enseñar teatro, ¿no? Claro. Era como... Claro, Sí, es que como... no se trataba de subirse al escenario como estamos y empezar. Claro, ¿no? De repente es una aula con sillas, hay que estudiar, hay que conocer... 4 años. Sí, son 4 años, que parece que es algo que el teatro o las artes, que parece que si lo llevas dentro con eso te vale, y es como, no, o sea, hay que... Es una academia, o sea, es un estudio académico, entonces hay mucho rigor. Claro. Y la alegría fue temprana por eso, porque el día que me daban las notas del primer curso, llegó el director de la escuela, bueno, el director no, el subdirector, que luego fue director. En aquel entonces era Ignacio Amestoy, el director y dramaturgo. El conocido. Sí, y Ignacio llegó Amestoy. Ángel Roger diciendo que un director esloveno buscaba actores para un montaje. Y dijo, si queréis ir esta tarde a lo que antes era el Centro Cultural de la Villa, que ahora es el Fernán Gómez, dice, si queréis ir esta tarde, os presentáis con él, tenéis una entrevista y a ver qué pasa. Y nos cogió para una especie de trabajo extraño, que era mover una escenografía que él quería que la movieran actores, porque para él era un personaje más. Entonces decía que si la movía un actor, ese muro iba a respirar, iba a tener vida. Y ese fue como mi primera incursión en lo profesional, no como actor, sino más bien como maquinista. Pero eso me dio pie a que luego en tercero, mientras estudiaba tercero, el director esloveno me llamara para participar en el Hamlet. Él mismo me llamó para el Hamlet que hizo Blanca Portillo, pues me llamó para ese montaje. Entonces fue, vamos, pues la alegría increíble, porque mientras estaba estudiando me fueron viniendo trabajos, pues poco más podía pedir. Claro. Y concluyes tu etapa bueno, pues en esa carrera que habías iniciado, esa licenciatura, ¿y qué es lo siguiente, Manuel? Pues lo siguiente es, entré a formar parte de la cantera de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Con cuántos años? Eso ¿Tendría fue... 20 y pocos? Eso fue 2012. 2012, pues sí, 24, 25, por ahí, sí. Y fueron igual unas pruebas, unas audiciones que convocaron y nada, luego hicieron como una especie de taller con 30 personas, y de esas 30 personas salimos el elenco que estuvimos 2 años. Representando. Hicimos 2 montajes con los que vinimos al Magro, hicimos gira también por España, y bueno, es una especie de cantera, por así decirlo, donde te preparan y te
y te especializas en teatro clásico, en trabajar el verso. Y la verdad que tengo recuerdos, bueno, ahí conocí a Natalia Huarte, que si no la conocéis os animo a que la veáis porque para mí es la mejor actriz de mi promoción. Y ahí la conocí y vamos, somos como... la número uno. Para mí sí, o sea, hablo desde el amor porque es como una hermana para mí, pero ahí me llevé eso, una gran amistad y muy buenos recuerdos, porque cuando eres tan joven y te ves en esos sitios, ¿no? Pues de repente, bueno, más que fascinarte o quererte algo, a mí me han animado a continuar porque ves que es posible. O sea, si a mí me ha demostrado esta profesión que de a poquito, sin grandes sobresaltos, pero poco a poco y trabajando duro, pues he visto que he podido ir llegando a ciertos sitios. Entonces uno llega a casa y cuando se arropa en la cama se va muy satisfecho, la verdad. Sí. Manolo, has dicho que quizás de lo primero que hiciste, ya en plan profesional, es el teatro clásico, sí. ¿Verdad? ¿Es el que estás especializado? Bueno, al estar en la escuela estás 2 años también trabajando el verso, te dan como una especie de iniciación a empezar a tratar con él y ya tienes como una base, por así decirlo, pero es verdad que esos 2 años estás únicamente trabajando teatro clásico, entonces es verdad que tengo como ese plus, que estar 2 años trabajando pues con Calderón, con Lope, pues es verdad que te da un conocimiento sobre la palabra que no lo tienes en otro sitio si no estás ahí. Y desde entonces no has parado, es decir, teatro, cine, televisión. Sí. Una pregunta, ¿qué es lo que más te realiza? ¿El teatro, el cine, la televisión? El teatro. El teatro. Sí. Sí, bueno, en teatro tienes un currículum excepcional y mucho más amplio sí. que el cine y la televisión. Sí, el teatro tiene algo que cuando he estado en algún cortometraje o en la tele, no lo he experimentado como lo que experimento en el teatro. En el teatro hay algo de estar con el público que en la tele no lo tienes. O sea, claro. Tú tienes una cámara y hay veces que no tienes ni a un compañero detrás. Es un trabajo más técnico, no por ello es más fácil ni tampoco más difícil, es bueno adaptar lo que tú sabes a ese medio, pero es verdad que el teatro tiene algo de, bueno, del directo, de la adrenalina, que yo conecto mucho más con él. Es decir, que de alguna forma el público para ti también es un poco la razón de ser del ámbito teatral. Sí, bueno, una razón de ser y que el teatro sin público no tiene sentido, o sea, porque podemos estar aquí tú y yo haciendo una obra de teatro y, bueno, o esta charla, si de repente no la ve la gente, ¿no? Pues hay algo que me parece muy bonito del teatro y siempre, me lo dijo una vez un profesor, y es que el teatro lo veía como un acto de generosidad. Y es algo que tú te subes para entregar algo al público, porque yo me puedo subir a un escenario, pero si estoy solo, claro, puedo conectar con energías, con cosas, pero pierde como el sentido primario del teatro, que es representar ante alguien. Parte esencial, el sí. público, sí. qué duda cabe. Sí. Bueno, háblanos así un poco, en líneas generales, Manolo, de tu trayectoria, por dónde has estado, qué países has visitado, ya has nombrado hoy algunas obras de teatro, al inicio, a ver, desarrolla un poco tu experiencia profesional. Vale, pues cuando acaba la joven, que son 2 años, ahí empiezo a hacer audiciones para otras compañías de teatro y trabajo luego, entre otras muchas, con la hija de Ignacio Amestoy, con Ainhoa Amestoy, que es directora de escena, y estamos de gira casi año y medio. Posteriormente, Blanca Portillo me llama para una obra de teatro que va a dirigir ella, que es una versión teatral sobre el ángel exterminador de Buñuel. Me llamó y la verdad que muy contento de poder conocerla, primero como observador de su trabajo, luego como compañero en el Hamlet y luego como directora, ¿no? Fue muy bonito. Y luego estuve como 3-4 años con una compañía muy pequeñita que hace trabajos para adolescentes y escriben obras de teatro para concienciarles sobre temas, pues, por ejemplo, como la violencia dentro de la pareja, los trastornos alimenticios, la transexualidad, y los trabajan de una manera que, bueno, se genera un debate sin tener que hacer una charla
que puedas aburrirles y de repente a través del teatro bueno, pues captan el mensaje y bueno, y sobre todo a abrir, yo creo que la mente a nuevos debates y nuevos horizontes. Y esa época la recuerdo muy bonita porque, claro, yo voy creciendo, voy adquiriendo experiencia y de repente cuando veo como un torrente bueno en mi carrera, de repente volver a adolescentes me hizo bien para no olvidar, ¿no? Que creo que es necesario, por lo menos para mí. ¿De dónde venías o qué? De dónde venía y de la energía que necesita el teatro, que es como que puedes hacerte mayor, pero el niño, el joven, no lo puedes perder. O sea, tiene que haber algo siempre vivo en ti y el adolescente, igual que los niños pequeños, creo que es un juez maravilloso porque no lo puedes engañar. O lo tienes claro o no se la vas a colar. O te pillan. Pero vamos, te pillan con el carrito, pero vamos, entonces fue muy bonito para ponerme a mí las pilas también como actor y bueno, y también como ciudadano, porque al estar trabajando con obras que tienen un mensaje social creo que positivo para generar debate y bueno, intentar que, hablando un poco mal, que no se puteen entre ellos, ¿no? Que se respeten, pues bueno, esa época fue muy bonita para mí. Y luego, giras que hayas hecho. Buah, giras muchísimas, pero sobre todo vengo de 2 años a esta parte, que audicioné para Declan Donnellan, que, bueno, si la gente no lo conoce, es como uno de los grandes maestros del teatro del siglo XX y del XXI, que tiene su propio método de trabajo, ha escrito muchos libros sobre interpretación, y ha sido la primera vez que vine a España a trabajar con un elenco de actores españoles, y he estado 2 años de gira, desde 2022 hasta octubre del 24, y hemos estado por Latinoamérica, por México, Argentina, por Inglaterra, nos hemos recorrido media Europa, España de arriba a abajo, y ha sido bonito ver, claro, casi todas las giras que yo había hecho ha sido en España, y es muy cómodo, entre comillas, trabajar sabiendo que te van a entender. Pero cuando de repente aterrizamos en Budapest, haciendo La vida sueño de Calderón, ahí nos puso una alerta de, ostras, ¿cómo van a entender esto? Entonces te pone en un lugar creo que muy bonito, que es hacerte entender. Más que subirte al escenario a hacer la obra y disfrutarla, hay algo bonito de eso, de entregarte a que el mensaje se entienda, ¿no? Y bueno, esta gira también, pues descubrir nuevas ciudades, contactar con la gente de otro mundo, ¿no? De repente sí, otras culturas, ¿no? Cruzas el océano y bueno... Había mucha agua. Había mucha agua. Cuando miras en la pantalla y ves el avión, dices, ostras, hasta que estemos otra vez en el otro lado. Bueno, y ahora ¿qué tienes a la vista? Este programa se emitirá, este perfil Valdepeñero, arrancando el año 2025. Acabas de decir que hasta octubre has estado con esta interesante representación, que habéis viajado por muchos países. ¿Y qué tienes previsto? Pues el próximo 3 de febrero empiezo otro proceso de ensayos con Declan Donnellan también, que vamos a hacer Los dos hidalgos de Verona de Shakespeare. Y nada, empezamos proceso de ensayos, la estrenaremos en marzo en Avilés y luego estaremos abril, mayo y junio en Madrid, en el Teatro de la Comedia. Y ahí otra vez empezamos gira, que iremos a Bogotá, México, volveremos a Inglaterra, o sea que me esperan casi otros 2 años. Casi otros 2 años, más o menos, con otra obra distinta. Con otra obra, pero el mismo equipo, que eso también es muy bonito, y me apetece mucho que seamos el mismo equipo, tanto de técnicos como artístico. Está el mismo equipo y creo que es muy bonito. ¿Y lees mucho, Manolo? ¿Te da tiempo? Bueno, cuando tienes que coger muchos aviones, el avión es buen momento para leer, pero sí me gusta leer y sobre todo estos 2 años, los momentos que he podido estar en casa tranquilamente, la lectura me ha ayudado mucho. Sí. ¿Siempre te ha gustado? Sí, o sea, es verdad que de pequeño es verdad que no he tenido como estos niños que ves que tienen como, vamos, que devoran los libros, pero es verdad que poco a poco, yo creo que por culpa del teatro, poco a poco como que fue creciendo. Cogiste ese hábito. Sí. Bueno, pues para ir concluyendo, Manolo, entonces la experiencia también en cine y en televisión, ¿qué opinas de ella? Bueno, es más corta. Tuve una experiencia muy temprana en tele, a la vez que hacía el Hamlet de Blanca Portillo cuando estaba en tercero en la escuela, me llaman para una serie
y fue como, bueno, un pistoletazo de salida muy temprano que me descolocó un poco porque, claro, no estaba acostumbrado a ese medio, solo había hecho teatro, pero bueno, creo que fue un buen punto de partida. Pero claro, como el teatro ahora mismo me ocupa tanto tiempo, es verdad que a la hora... ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Y qué es lo que más me gusta? O sea, que si estuviera a disgusto, pues bueno, cambiaría, pero como me apasiona, pues no me pesa, ¿no? Es verdad que me gustaría a lo mejor tener más incursión en tele o en una película. He hecho mucho cortometraje, pero película como tal no he hecho. Y es verdad que tengo, no la espinita, pero bueno, las ganas de que en algún momento pues hacer una película también tiene que ser bonito, ¿no? El trabajo con un guión cinematográfico es bonito. Pero hoy por hoy me siento satisfecho con mi carrera, o sea, puedo estar contento, sí. Con aspiraciones a lo que venga Sí. en un futuro, sin detenerte, lógicamente, pero ya con una experiencia y un aval importante de las muchas tablas que se suele decir, ¿no? Que sí, hay que tenerlas. Tiene muchas tablas. Bueno, ¿y qué significó para ti la exaltación de... Claro, hay que hablar qué significó, porque ya digo, en enero tenemos previsto la emisión del programa. ¿Conocías el acto del Trascacho? ¿La poesía te gusta? ¿El vino lo has exaltado alguna vez? A ver. No conocía el acto en sí porque nunca he asistido, lo conocía por haber visto pues, las grabaciones del acto y bueno, y me parecía muy bonito y muy hermoso que, bueno, que una comunidad de gente que ama la palabra y ama el vino se junte, ¿no? y celebre, que creo que hace falta, que creo que está el ambiente, la sociedad creo que está un poco crispada. Sí, y creo que tomarse, un poco bastante. Y creo que tomarnos estos momentos para pausarnos, para dejarnos el móvil fuera y con calma poder hablar pues, de poesía o de la vida, de lo que nos apetezca, pero hacerlo con calma, con un vino, creo que tiene más de positivo de lo que podemos llegar a imaginar. Entonces, cuando me lanzaron la invitación, pues me hizo muchísima ilusión porque la poesía me gusta y bueno, el Teatro del Siglo de Oro es realmente un poema de 3000 versos, entonces hay algo de la poesía que siempre la he estado leyendo y la he estado trabajando. Y mira, ahora que dices poesía, me acuerdo que antes de irme a Madrid vine a ver el Museo Municipal cuando estaba Brotons todavía. Sí, estaba ahí de conserje, diríamos. Sí, y me regaló su poemario de las máscaras del desamor. Uno de los que tiene. Sí, me lo regaló, la edición antigua de la primera que hizo de él, me la regaló firmada y tengo como, me acabo de acordar de ese momento, que fue como muy bonito. Y sí, creo que la poesía, ya no solo para un actor, sino para la gente, creo que para la vida cotidiana, creo que es dar un salto, ¿no? de lo cotidiano, de lo habitual, ¿no? Te hace poner la mirada en otro lugar y creo que es algo necesario. Y en cuanto a ejerces de embajador del nombre de Valdepeñas, que conlleva también el vino, lógicamente. Sin duda. No solamente cuando sales al extranjero, sino en tu propia compañía teatral. Sin duda, yo cuando me preguntan de dónde eres, digo Valdepeñas. ¿Y qué te dicen? Valdepeñas siempre dicen, el vino, digo, claro, el vino, o sea, siempre llega como la coletilla, claro. Y mucha gente no lo ubica, piensa que está como más al sur, pero yo, vamos, vaya por donde vaya, siempre digo ya te encargas tú. Ya me encargo yo de que la gente se entere, sí. Bueno, pues Manuel Moya, protagonista durante esta semana y en las redes sociales, obviamente, de este entrañable perfil valdepeñero, que por cierto acoge este auditorio de la Veracruz, ahora llamado en recuerdo de una gran música, Inés Ibáñez Braña. Y como ha coincidido de que Manolo ha venido a exaltar el vino y anochecer poético del Trascacho, pues hemos convenido con él esta entrevista que nos ha encantado mantener y que tenía yo en mente pues pillarlo en alguna ocasión y llevarla a cabo. ¿Suele venir mucho por Valdepeña, Manolo? Me gustaría venir más de lo que vengo, pero es verdad que las Navidades casi siempre son sagradas y bueno, y este año cuando he tenido un hueco entre giras, pues es verdad que venir aquí me reconecta con lo que uno lleva dentro, que al final es como por mucho que estés en Buenos Aires, México, Madrid,
hay algo que La sí... patria chica, ¿no? La patria chica va La por llevas ahí dentro, dentro. y eso a mí por lo menos me viene bien porque bajas revoluciones, vuelve la calma, te alejas de la velocidad del metro, de los aviones, de todo y Del venir trajín ese. Sí, y venir aquí hay algo como del ritmo vital que se recoloca en un sitio amable que a mí me gusta, sí, sentir. ¿En fiestas sueles venir o no? Las ¿Alguna fiestas del vino para mí son, si no sagradas casi, y aunque sea un día, una noche... Sí, algún fin de semana que pille, ¿no? Sí, porque también es desde que, bueno, mucha gente ya se ha ido a otros sitios, como del grupo de amigos, entonces es como la fecha donde te puedes volver a juntar Claro. con la Porque gente. vuelven ellos a lo mejor también. Claro, y como es todavía final de verano, que todavía mucha gente a lo mejor no se ha incorporado al trabajo, pues es buen momento y nos solemos juntar, entonces tiene como un añadido, Claro, sí, que es un más que plus. obligado, sí. Claro. Bueno, pues Manuel Moya, Carramolino, nuestra gratitud por haber querido sumarte a los perfiles valdepeñeros. Un placer. No lo dudaste ni un momento, era cuestión de encajar el día y la hora. Y bueno, pues si quieres enviar algún saludo o decir algo más, pues ahí está José Javier Taviro, operador de cámara, y luego Luis Fernando Díaz Gallego se encargará de la realización. Pues nada, que ha sido un placer charlar contigo y bueno, y que es bonito también como desde la perspectiva de ahora volver a dar como pasos hacia atrás y Claro, recordar. recordar y volver a pisar lo ya andado, pues... Dicen así. que es volver a vivir. Pues sí, y fíjate, este sitio donde estamos hoy fue donde me preparé las pruebas de acceso para la escuela, para Madrid. Aquí me empecé a preparar las pruebas de acceso que tuve que hacer, o sea que también es como especial, pues Hombre, claro, volver, muy especial. volver a recordar eso aquí y estar aquí, pues sí, es bonito. Pues te deseamos mucha suerte, Manolo. Muchas gracias, Ángel. Que sigas con tu brillante trayectoria profesional. Sin duda el tiempo te ha dado la razón. Estás contento, satisfecho con lo que haces y bueno, pues que esto no se detenga, como tú bien decías. Gracias a los telespectadores también por la amable atención que nos han prestado. Esta semana el actor Manuel Moya, valdepeñero, joven valdepeñero, pues protagonista de estos perfiles precisamente valdepeñeros. El vino, las palabras, la poesía, el teatro, me han ofrecido un lugar en el mundo. Han creado, son mi mundo. Voy a empezar contando una pequeña historia. Una historia que nace, casualidades de la vida, en este mismo auditorio que nos acoge esta noche, entre las piedras centenarias de este mágico lugar. Entré a este espacio, podría decirse, igual que un mosto recién prensado en la bodega, sin una barrica asignada, no fermentado y que necesitaba nutrirse de la madera, en este caso de las del teatro. En aquel entonces era semejante a nuestro caldo recién exprimido que necesita ser acunado en esa especie de sueño vivo que lo llevará a madurar para tiempo después salir a la luz, respirar y ser degustado por nuestros paladares. Como el mosto, así entraba a este auditorio. Fue en el verano del año 2006 y este espacio fue testigo de unas ilusiones que se desbordaron por cada uno de sus rincones. Era agosto y me estaba preparando las pruebas de acceso para la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Aquí entraba cada tarde, con mis recién cumplidos 19 años, a imaginar e intentar meterme en la piel de un caballero shakespeariano que, por amor, debía elegir entre 3 cofres sin posibilidad de error. Aquí también probé los miedos y las frustraciones a través de un Trigorin melancólico y triste, incapaz de escribir su gran obra. Aquí, entre estas piedras, intenté comprender y encarnar a un asesino que narra su crimen mientras bebe vino hasta el hartazgo. Y hoy, aquí, entre estas viejas columnas, sigo sintiendo enredadas y vivas esas mismas ilusiones que hoy revisito y que, por suerte, compruebo que siguen igual de frescas. En ese mes de agosto, cada tarde al llegar, abría la cortina que tienen ahí a su derecha y miraba fijamente un cartel enorme que había por no sé cuánto tiempo. Con sus grandes letras me estaba abriendo de alguna manera las puertas a una vida
que nunca pude imaginar que fuera a ser esta, la mía. El teatro es vida alucinada e intensa. No es el mundo, ni manifestación a la luz del sol, ni comunicación a voces de la realidad práctica. Es una ceremonia ilegal, un crimen gustoso e impune. El teatro es tentación siempre renovada, cántico, lloro, arrepentimiento, complacencia y martirio. Es el gran cercado orgiástico y sin evasión. Es el otro mundo, la otra vida, el más allá de nuestra conciencia. Es medicina secreta, hechicería, alquimia del espíritu, jubiloso furor sin tregua. Lo leía cada tarde sin saber muy bien qué querían decirme verdaderamente esas palabras. Y hoy, casi 20 años después, puedo asegurar que el maestro Nieva, del que celebramos su centenario, no solo no estaba equivocado, sino que acertó en todas y cada una de las palabras que utilizó para definir esta cosa a veces un poco extraña que es el teatro. Y hoy puedo decir, en pocas palabras, y como nos dijo Lope, que quien lo probó lo sabe. Tras recibir la invitación para pregonar este acto, exaltando nuestro vino y las letras, y pensando en qué podía decir que fuera mínimamente de interés en una noche llena de magia poética y vino, caí en la cuenta del gran parecido que hay entre el transcurso, desde que brota el primer tallo de una vid hasta que nuestro más preciado caldo moja nuestros labios, y el proceso desde que se disponen unas manchas negras sobre el papel en blanco hasta que el personaje surge de entre las sombras y se revela cada noche ante los ojos del espectador. Me surgen varias preguntas. ¿Cuántas manos? ¿Cuántos ojos hacen falta hasta llegar a ese momento de descorchar una botella y descubrirnos impregnados y hechizados por su mágico aroma? ¿Cuántas manos y cuántos ojos se necesitan hasta llegar a ese silencio mágico y explosivo mientras escucho cómo poco a poco va subiendo el telón? Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.